Es un honor venir aquí a Guatemala, al Museo Popol Vuh, para dar esta presentación sobre mi trabajo sobre mayas históricos en Petén y en Chiapas. Ya llevo mucho tiempo de venir al Museo Popol Vuh. Me recuerdo cuando estaba sobre la reforma, hace rato, ¿verdad? Sueno como viejo ya. Pero ya, entonces, y también yo soy curador en un museo de Field de Chicago. Entonces yo sé que es importante para la educación y usar las colecciones de los museos para exhibiciones y para investigaciones, etc. Empezar con una fotografía, una imagen bien dramática, ¿verdad? Yo creo que es una de las fotos más dramáticas de la arqueología maya. Esta foto que apareció en Illustrated London News, es sobre el supuesto descubrimiento de Bonampak, de las ruinas mayas de Bonampak, y el descubrimiento de los lacandones, que supuestamente en este momento, en 1946, que los arqueólogos y antropólogos pensaban que pues estos son como los descendientes directos de los mayas clásicos, o sea que eran los últimos de los mayas clásicos todavía que vivían en la selva lacandona de Chiapas. Pero entonces después de este descubrimiento de Bonampak y los lacandones, pues empezaron muchos estudios, ¿verdad?, de arqueología y antropología ahí en Chiapas para aprender más sobre la cultura lacandona. Y entonces hoy, con la información etnográfica de los lacandones, que realmente ya lleva mucho tiempo, ya estaban estudiando la cultura lacandona en el siglo XIX. Y entonces, en la base de los datos etnográficos o culturales de los lacandones y la información arqueológica que hemos obtenido en los últimos 10, 15 años sobre la cultura lacandona del pasado, voy a hablar sobre los lugares sagrados de los lacandones y qué importancia tenían esos lugares sagrados para los mismos lacandones. Entonces, para este estudio empezamos con los datos del principio, de principios del siglo XX, cuando la gente empezó a estudiar los lacandones. Y estaban como Maudsley y Mahler y unos arqueólogos que estaban explorando el río Usumacinta y explorando las ruinas en Petén y en Chiapas. Encontraron muchas vasijas en los templos mayas, dentro de los edificios mismos, dentro de las cámaras, enfrente de estelas y altares, encontrando muchísimo de estos kulak, o vasija para los dioses. Entonces, pues no hicieron mayor estudios, ¿verdad?, sobre estos restos, nada más los guardaron o los llevaron a sus museos, etc. Pero estaban más bien haciendo investigaciones de los sitios arqueológicos, de las ruinas de los mayas clásicos, y no haciendo tanto estudios de los lacandones. Y ahora, hoy en día, ya que los arqueólogos estaban coleccionando esas vasijas, eso se encuentra en los museos alrededor del mundo. Y aquí es Milwaukee, está al norte de Chicago. Entonces los mismos exploradores, arqueólogos, cuando llegaban a los sitios arqueológicos mayas, como Yaxchilán, Piedras Negras, Palenque, se encontraron con los lacandones haciendo ritos en las ruinas y dejando los kulak, los incensarios, o la cerámica de los dioses dentro de los edificios, enfrente de estelas, etc., como ya expliqué. Entonces, esta es la primera fotografía de que sabemos de los lacandones, y fecha más o menos de 1880, y tomada por el explorador arqueólogo Desiree Charnay. Entonces está archivado ahora, sus fotografías están archivadas en Francia. Entonces lo que es interesante para mí es que cada vez que veo esas fotografías del siglo XIX, principios del siglo XX, de los lacandones, en ese momento la poligamía era bien común entre los lacandones, y lo que es gracioso es siempre que el hombre
el cacique, que llama el cacique Charney, siempre los hombres están sentados. Y pienso yo que están muy cansados porque tienen muchas esposas, muchas mujeres, pero es porque las mujeres dominan o mandan en la casa y siempre están cansados los caciques. Esa es otra fotografía de unos arqueólogos que estaban trabajando en Yaxchilán, que los lacandones estaban llegando para depositar o dejar los restos de sus ritos, por ejemplo, sus kulak, los incensarios en unos costales, lo llevaban y los depositaban adentro de las ruinas. Porque para los lacandones, la cerámica, los incensarios eran los dioses. Cuando hacían los ritos y daban ofrendas, eran los dioses, y cuando ya usaban las vasijas, lo tenían que depositar en la casa, o en la casa de los mismos dioses. También en Yaxchilán estaba esta escultura, todavía está, pero está sin cabeza, no tiene la cabeza. La escultura fue decapitada a principios del siglo XX por unos chicleros, y los lacandones llegaban para dejar ofrendas a esta misma escultura hasta entonces. Y los lacandones decían que eso es su señor, o era un dios mayor, digamos, que se llama Hachakyum Yashbilan. Entonces el mismo nombre de ese dios importante para los lacandones, de Yashbilan, aplicaron, pusieron el nombre a las ruinas mayas de Yaxchilán. También hay otras ruinas en Guatemala y en Chiapas que los nombres vienen de los lacandones. Como Tikal, es en el lugar de donde suenan las voces de los antepasados. Habían lacandones viviendo con yucatecos en Tikal en 1840, cuando llegó Modesto Méndez, y Méndez y otros preguntaron a los lacandones de los yucatecos cómo se llama la aldea, y dijeron Tikal, que era Tikal. Entonces aplicaron ese nombre de aldea histórica a las ruinas. Y hay otro ejemplo, Itzán, en Petén, el sitio arqueológico de Itzán, que donde estaba trabajando el doctor Kevin Johnston de Yale hace años. Y ese nombre también era aplicado por los lacandones que vivían ahí en la laguna, cerca de las ruinas de Itzán. Y Itzán es otro dios lacandón que vive en ruinas pequeñas o en islas pequeñas en los lagos. Entonces los arqueólogos, exploradores en el siglo XIX aplicaron el nombre de Itzán, del dios lacandón, a las ruinas ahí en Petén. Entonces todavía hoy en día los lacandones van, algunos, no tanto ya porque no están practicando sus ceremonias tradicionales, digamos, originales, pero también algunos van a las cuevas, no solo a las ruinas, pero también van a las cuevas. Y yo tengo un proyecto histórico, arqueológico en Chiapas, y los lacandones me llevaban a un sitio donde no lleva a la gente, ¿verdad? Solo los que conocen, los investigadores, y me llevaron a este sitio de Achachí, que es la cueva de un dios que no me recuerdo cuál era, pero ahí hasta hoy en día algunos van y dejan estos artefactos o ofrendas a los dioses ahí que viven dentro de la cueva. Aquí se ven los restos que se ven hoy en día. Yo tomé esta foto en el año pasado. Y se ven aquí, se ven los incensarios. Aquí, esto tiene un mango, una mano. Esto es incensario de una diosa, Acná, de la luna o del cielo y la luna. Y otros incensarios aquí, y pedazos de tortuga, y incienso, y papel. El papel es bien importante para una ofrenda para los dioses. Y los lacandones usan el papel, se ponen como ahí en la cabeza, y decoran los incensarios con papel. Entonces todas estas ofrendas están ahí en la superficie, en la cueva, hoy en día. Entonces, además de vasijas o incensarios de los lacandones históricos, hay en las paredes, hay dibujos en las ruinas que se llaman graffiti, ¿verdad? Hay grafitis,
Hay otros diseños en esculturas, en ruinas como esta aquí, es en 2 pilas, está sobre un altar redondo en 2 pilas, y otros objetos como supuestamente inexplicables, ¿verdad? Pero estos son semejantes a los dibujos que ponen los lacandones en sus incensarios. Y hace un año también otros arqueólogos me mandaron unos JPEGs, unas fotos por el email y de cosas que habían encontrado encima de un montículo y había una piedra redonda con una carita y yo lo miré y era una cara de los incensarios lacandones. Entonces yo estoy convencido que los lacandones vienen a las ruinas y dibujan cosas, graban cosas en las estelas, en los edificios. Y además yo tengo una foto de una colección de unas vasijas que sacaron, vasijas antiguas que sacaron los lacandones de unas cuevas y ruinas y lo llevaron a sus casas y grabaron imágenes así. Esta imagen es como del sol, un disco del sol, lacandón. Y estos animales se encuentran dibujados también en unos riscos y unas cuevas que usaban los lacandones para sus ritos. Bueno, entonces para mostrar un mapa, ¿verdad? Y lo que yo quería enseñar, este mapa, es que los lacandones, por supuesto, no son de Chiapas nada más. O sea, el lado izquierdo o lado al oeste del río Usumacinta. Hace 150 años se encontraban lacandones por aquí, casi entrando a Yucatán, y por aquí en Tikal, como ya mencioné, había una aldea aquí de lacandones yucatecos en Tikal, Yaxha, y para acá, para el río San Pedro Mártir. Ya sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que habían lacandones en Piedras Negras, hace como nada más 70, 60 años en Piedras Negras, y se huyeron para Chiapas después, en como 1966, por ahí. Pero ahora la población de lacandones se encuentra aquí nada más, donde tengo las estrellitas verdes. En unas comunidades pequeñas ya solo quedan como 500 lacandones. Hace 150 años por ahí habían como 3,000 o más. Y en un territorio bastante grande. Entonces yo he excavado en el lado de Petén aquí cerca de aquí del río de la Pasión, sitios históricos, lacandones aquí, cerca de las ruinas de 2 Pilas y Ceibal. Y aquí ahora estoy trabajando, les voy a mostrar otro mapa ya. Y aquí en el lado de Chiapas estoy trabajando en sitios históricos cerca de las comunidades contemporáneas de Najá y Lacanjá. Pero es bien difícil para hacer la arqueología histórica de los lacandones, porque vivían en residencias pequeñas o solo una residencia o 2 residencias, familias pequeñas o asentamientos pequeños. Y no construyeron plataformas, no grabaron estelas y no hicieron templos de piedra. Entonces, para buscar estos claros en la selva, hay que ir buscando cambios en la vegetación. Entonces caminamos haciendo transectos en la selva lacandona, en la selva de Petén, haciendo transectos y buscando cambios en la vegetación. Y claro que voy con gente, me gusta hablar mucho con la gente en Petén y en Chiapas y en los lacandones, y que me ayudan para buscar señas de dónde había gente, de dónde hicieron milpas o dónde construyeron casas, etc. Aquí tengo un amigo que está apoyando un árbol bastante grande de mango. También buscamos vegetación que no es nativa a la selva lacandona o la selva petenera. Entonces aquí hay un grupo de palos de mango y ahí mismo, entonces había un asentamiento de los lacandones. Entonces excavando alrededor de los árboles siempre encontramos los artefactos que dejaba la gente ahí. Y aquí en este caso machetes, salen una cantidad grande de metal. Y para mí era una sorpresa que en medio de la selva que tenían tanto metal, y tantos metales y tantos artefactos. Pero es bien interesante porque al lado de los objetos de metal, machetes de hierro, hay, como se aprecia aquí, una punta de flecha de pedernal.
Y eso entonces es la clave, que eso es un sitio de los lacandones. Recuerdo cuando descubrí el primer sitio, estaba excavando machetes, yo llevaba machetes al campamento, ahí en Los Pilas, y la gente, estás excavando en un campamento de los chicleros. Entonces empecé a mostrar las flechas, ¿verdad? Y los chicleros, y la gente no tenían el conocimiento para trabajar el pedernal, la lítica, la piedra para hacer puntos de flecha. Entonces hoy con eso, ya que sabemos que hay muchos metales en los sitios históricos, pasamos con detectores, haciendo los transectos, pasamos con detectores de metal, hasta que tengo mis amigos lacandones ayudando con eso, buscando machetes, cuchillos, anzuelos, y para identificar las residencias de los lacandones y también de los mayas posclásicos, porque había metal ya cobre, oro, etcétera. Entonces podemos identificar los sitios, ya que no hay restos en la superficie. Y también que ya que les dije que la única manera de identificar los sitios de los lacandones y otros mayas históricos y como no conquistados es las puntas de flecha y otra lítica y otra cerámica, ¿verdad? Esos son los artefactos diagnósticos para los sitios lacandones históricos. También las ollas de cerámica. Son bien distintas las ollas de los lacandones. Son como ollas cerámicas hemisféricas con la parte de la orilla así cortada, así. Y eso tenemos fotos del siglo XIX y siglo XX de la cerámica lacandona, de las hojas. Esos son otros artefactos que hemos encontrado en Petén, excavando los sitios históricos de lacandones. Ahí se ven aquí la lítica, navajas, cuchillos, eso en pedernal, y las famosas flechas, lanzas y flechas hechas de vidrio, y también otros artefactos del intercambio. Y este plato aquí es un diseño famoso de Inglaterra. Y eso también eso me dio mucha sorpresa de ver un plato, aparte de un plato de Inglaterra, aquí en Petén, en mediados del siglo XIX. Pero lo que pasa es que los lacandones estaban haciendo de trueque con los chicleros y madereros y la gente de Belice. Y muchas de las cosas de metal, machetes, esos objetos fueran hechos en Inglaterra y traídos hasta Petén. Pero también, volviendo al tema de los sitios sagrados, excavamos al lado de una residencia. Había unas piedras grandes en Petén, en otro sitio histórico. Y ahí, al lado de las piedras grandes que nacían del suelo, encontramos unos incensarios. Pero esos son del mediados del siglo XIX, lo que son interesantes. Sí, son lacandones, pero tienen ese glifo, ese signo del sol, ¿verdad? Que ya vieron sobre el altar en 2 pilas. Y tienen la cara. Y tienen ¿cómo se dice? Los salientes que tienen los incensarios de hace 2000 años del área maya, ¿verdad? Entonces es interesante que los diseños de los incensarios lacandones tienen, pues, parte de los diseños y cosas que se ven en los incensarios bien antiguos. Bueno, entonces hoy en día estoy trabajando en un proyecto histórico, etnográfico y arqueológico en Petén y en Chiapas. Y pienso yo que es muy importante para la historia de Guatemala y para la historia colonial, la historia de los indígenas en Guatemala, porque la razón para hacer este estudio, buscar sitios aquí en Petén y Chiapas, es para estudiar la cultura de los mayas no conquistados o nunca conquistados por gente de afuera, digamos los españoles y después. Había contacto y contacto mínimo, pero aquí era un territorio libre, digamos, de los mayas. Y no hay datos históricos o pocos datos históricos de esta área. No hay proyectos arqueológicos buscando esos sitios pequeños. Están trabajando Piedras Negras y otros sitios, claro, es interesante y todo, pero nadie está haciendo arqueología histórica
de este tiempo. Y se pone a pensar, estos mayas estaban viviendo aquí desde el clásico, posclásico, hasta ahora, hasta la fecha, hasta casi el siglo XXI. Estaban por aquí en el río Usumacinta hasta 1970, por ahí, y no conquistados. Y entonces, si uno pone a pensar, eso es casi 500 años, casi el tiempo largo del clásico, del periodo maya clásico. Y no hay tantos proyectos que está estudiando eso. Pero eso es interesante. Pero ¿qué hacía la gente, los lacandones? ¿Cómo vivían? ¿Qué contactos tenían? ¿Cómo reaccionaron al contacto con la gente de afuera? Es muy interesante para mí. Yo pienso que es muy interesante para la historia de Guatemala. Bueno, entonces estamos trabajando aquí en la Laguna Mendoza, en Petén, que se encuentra en el Parque Nacional de la Sierra del Lacandón. Y escogí esta laguna porque cuando vi fotografías del aire de la laguna, habían muchas islas. Es una laguna grande, siempre tiene agua. Y hay muchas islas grandes. ¿Y dónde estaban viviendo los mayas posclásicos? Los itzáes, cohuoes y lacandones en el lado de Chiapas, que sabemos por los documentos históricos, los españoles estaban viviendo en islas. Y esta laguna aquí nunca ha sido explorado hasta el año pasado. Lo mismo en el lado de Chiapas. Aquí en la laguna Mensabaca no hay tantas islas, pero hay penínsulas y sitios sagrados, cuevas, riscos, ruinas de los lacandones. Pero me llama la atención esta laguna porque los lacandones viven ahí todavía hoy. Esos son los lacandones con quienes estoy trabajando en Chiapas. Entonces, para mí hay una larga historia de ocupación maya en esa laguna y hay que estudiarlo, ¿verdad? Eso entonces es una foto de un señor que dejó su colección de fotografías y objetos cerca de Chicago y estaban volando por encima de esas lagunas de Chiapas. Voy a empezar con el lado de Chiapas. Y se ven entonces islas y penínsulas y él reportó sitios arqueológicos y coleccionó objetos y todo, que para mí cuando los vi que eran mayas históricos, por mi experiencia y trabajo que he hecho, son mayas históricos coloniales. Lo que es interesante de eso es que mis colegas me dicen, pero esos objetos se miran como del posclásico, como antes de la conquista. Pero yo les digo, les tengo que recordar que el posclásico o de la cultura maya tradicional seguía hasta el siglo XX, XXI, ¿verdad? Y todavía sigue. Y entonces es histórico, pero se ven, los objetos esos se ven como de antes, tradicionales. Pero estaban usando objetos, navajas de pedernal y cerámica y todo como de antes y todavía estaban usándolo hasta la fecha. Esa es otra foto del mismo señor que acompañaba a los lacandones a cerritos en las islas. Se ve que el lago es grande, también siempre hay agua, es importante, ¿verdad? Porque siempre hay una ocupación maya. Y se fueron para hacer sus ritos ahí en algunos riscos y cuevas ahí en la laguna. Esa es otra foto del señor Ben, de un sitio sagrado, se da dentro de una cueva. Y los lacandones que daban ofrendas y daban ofrendas a sus dioses en estos lugares sagrados, o que eran casas de sus dioses. Ahora empiezo a mostrar los objetos de los mayas históricos de este lugar en Chiapas. Son incensarios, pero son más o menos como se ven del Palenque, ¿verdad? Si saben la literatura de arqueología de Palenque, los incensarios de galería, que son bien altas así, pero esta tiene pintura todavía. Tiene pintura, tiene el dios de la tierra, que se ve aquí el monstruo de Cahuac, ¿verdad? Pero todavía lleva su pintura. Hay otros objetos y cerámica, eso que para mí es casi como de los materiales de los sitios lacandones del siglo XIX, pero son de antes. Esto es como del siglo, digo yo, XVII o XVIII. Ahora es interesante ver la conexión entre el pasado y las creencias y ceremonias del pasado, del posclásico, o antes del contacto de la conquista española y de hoy en día de los lacandones. En un risco, en esa misma laguna de Petá, de Chiapas,
hay mucho arte en la piedra. Esta es una concentración más grande del Nuevo Mundo. Está en Chiapas, en las lagunas de Chiapas. Y este es bien interesante aquí porque la gente, los exploradores del siglo XIX y para acá lo dicen que es una serpiente. Y se ve la cabeza aquí, o dicen que es una serpiente, tengo un dibujo aquí. Ese es un dibujo de ese mismo arte de Chiapas. Pero es interesante que los lacandones dicen que este dibujo es Itzanoku, relacionado con el dios de Itzán, pero es Itzanoku. Y es el dios de los cocodrilos y el frío y de mucho agua. Entonces digo que este Itzanoku, esta imagen no es una serpiente, es un cocodrilo que tiene una pierna aquí, como dibujó Karl Taub en su estudio de Itzamna, que el Itzanoku de los lacandones es Itzamna. Entonces, esto es la primera vez que hay información cultural así tan rica sobre interpretaciones indígenas sobre el arte en piedra, como graffiti. Entonces, el mismo Itzamna también tiene aspectos de cocodrilo y es el dios del frío, y etcétera, como los lacandones. Lo que es interesante es que estas creencias ya siguieron con los lacandones. Y yo he escrito que los lacandones no tienen muchas conexiones con el pasado, con los mayas clásicos, ni nada, ¿verdad? O poco, tienen poca conexión con los mayas del pasado. Pero ahora cuando uno ve esto y los incensarios, se ve que hay una conexión pues bastante importante, bastante grande. Bueno, entonces estoy haciendo un proyecto arqueológico histórico en los lagos con los lacandones y me llevan a los sitios. Esto es la laguna Mensabac y tienen los riscos aquí que tienen pinturas y montañas que tienen sitios arqueológicos encima. Eso es una vista de encima de esa montaña, mirando a otro risco grandísimo, altísimo, y tiene también restos encima que no logramos subir en el año pasado. Pero ellos, los lacandones, dicen que esta es la casa de su dios Mensabac. Y en la base del risco hay otro de estos como altares, ¿verdad? Como que tienen muchas ofrendas y vasijas y hasta que restos humanos. Y hace 5 años, unos arqueólogos mexicanos fecharon los huesos por el radiocarbono, o hace 400 años nada más. Eso otra prueba que ahí habían mayas no conquistados, vivían aquí, hicieron sus ritos y como nada, ¿verdad? Tienen metal y cosas así, pero seguían con sus culturas, con sus creencias. Y ahora sobre el risco de Mensabac, que dicen que es la casa de Mensabac, hay un dibujo como policromado, de varios colores, no solo de blanco y negro, no solo de negro o rojo como se ven en América Latina o en el Nuevo Mundo, pero anaranjado, rojo, negro y etcétera, de su dios. Ellos dicen que este dibujo aquí es de Mensabac. Este es el dios, el retrato de Mensabac. Y esto es el retrato aquí. Mensabac es el dios lacandón de la lluvia, tormentas, truenos y conflicto. Y es como el dios, el diseño con el ojo redondo y con el agua saliendo de la olla. Esos son como gotas de agua y colmillos del dios Tlaloc, del México central, que es el dios de las tormentas, lluvia y el conflicto. Entonces, como los lacandones están preservando también otras creencias, otros ritos asociados con este lugar, creo yo. Hay una conexión entre los lacandones y los mayas del posclásico, o quizá clásico, y los mayas históricos no conquistados, que es bien interesante. Entonces, caminamos por ahí encima de una montaña hay una cueva. En la cueva hay tiestos de cerámica y un montón de objetos arqueológicos. Y encima de la cueva, que está encima de una montaña, hay unos templos posclásicos o históricos. Fechan quizá del posclásico, que es 1400 después de Cristo, hasta el tiempo colonial de Chiapas y Guatemala.
Y entonces empezamos a limpiar ahí uno de esos templos que tienen nada más unas piedras amontonadas y encontramos una vasija lacandona. Y entonces me explicaron por qué esa vasija estaba ahí, porque quemaban ofrendas o daban ofrendas a los dioses, pero ellos sacaban piedras pequeñas para llevar a sus residencias, para poner dentro de sus incensarios, porque esas piedrecitas eran los órganos del Dios que hay que poner en la vasija. Entonces esta vasija era el pago. Hay que pagar con algo, una ofrenda, una vasija, hay que pagar para la piedra que llevaban. Entonces Tauser, un arqueólogo, antropólogo de principios del siglo XX, mostraban unos objetos, unas piedras que llevaban los lacandones de ruinas para poner en sus vasijas. Entonces es una ceremonia bastante común. Y esto es un incensario, parte de un incensario que este arte, este estilo es desconocido. Esto era de ahí, de la cueva, de ahí que donde aparecían los templos de piedras colocadas con la vasija de lacandona adentro. Eso apareció a la par. Y para mí esto es histórico o posclásico, tardío, o del momento de contacto o quizá el colonial. Por el estilo. Y es semejante a los lacandones. Tiene una olla como hemisférica, rompí el láser. La forma es como de los lacandones y tiene la carita y todo como de los lacandones, pero como de estilo antes, ¿verdad? No es como hemos visto en las otras transparencias. Es un poco de propaganda porque aquí el gobierno mexicano ya está construyendo caminos a los sitios lacandones y pueden ir a ver ese lago bonito y los sitios sagrados de los lacandones y los sitios arqueológicos y todo. Y pueden quedarse en estas cabañas nuevas ahí en las comunidades lacandonas. Ahora para Petén. En el río Usumacinta, como expliqué antes, llegaban los arqueólogos buscando ruinas mayas y se encontraron con los lacandones haciendo sus ritos y dejando sus kulak o sus incensarios cerca de los altares o en las ruinas. Entonces reportaron mucho. Yo tengo mucha información histórica sobre sus ceremonias en las ruinas. Y también los arqueólogos de hoy, como Charles Golden y otros con quienes yo trabajo ahí en el parque de la Sierra de Lacandón, están encontrando vasijas o incensarios de los lacandones encima de montículos pequeños. Y eso es muy interesante porque los lacandones, hasta que relacionaban los montículos como casas para sus dioses, ¿verdad? Entonces hicieron ceremonias ahí o depositaban incensarios ya gastados en los sitios sagrados, como ruinas y montículos. Ahora les voy a mostrar unas transparencias de la Laguna Mendoza, que no ha sido explorado por los arqueólogos. Llegamos ahí en el año pasado con Mónica, que está aquí en el público, me ayudó mucho, un montón, a hacer un reconocimiento aquí, en el sol de Petén, y caminando por las islas de la laguna. Aquí se ve de Google Earth, de satélite, aquí está la Laguna Mendoza, algunas lagunas a la par, y la cantidad de islas que están adentro. Hay por lo menos 17 islas habitables en la Laguna Mendoza. En de Flores, Petén, hay como 4, ¿verdad? Los Itzáes estaban viviendo en la isla de Flores y unas pequeñas islas alrededor, y en la península de Tayasal también estaban viviendo. Pero aquí hay 17 islas grandes que siempre tienen agua o pantano alrededor. Entonces fuimos a la laguna y hicimos arqueología vacacional. No digo vocacional, vacacional, porque ahí en el sol, en el kayak, y tuvimos un buen tiempo ahí con los muchachos y con los arqueólogos. Y lo que vimos entonces en las islas eran cosas bien raras, bien interesantes, como unas terrazas redondas, por ejemplo, modificaron las cimas de las islas y pusieron terrazas y casas y montículos pequeños y terrazas en todos los lados de las islas. Y yo no he visto algo así en las tierras bajas. Por aquí en las tierras altas sí, hay terrazas y agrícolas y para las residencias, pero aplicaron la misma tecnología más o menos, pero un poco de diferencia
a estas islas. Y yo digo que estos eran entonces, ya que esto era al oeste del lago Petén-Itzá, los itzáes, 95% de los itzáes y coboes se escaparon, se huyeron de los españoles, de los conquistadores, se huyeron. Se fueron para el río Usumacinta y muchos fueron a la Laguna Mendoza para vivir. Pues entonces buscando en la superficie y haciendo excavaciones, encontramos tiestos de cerámica de los mayas históricos, lítica, semejante a lo que hemos habido encontrado en los sitios lacandones históricos, pedernales, proyectiles y de formas medias rústicas, ¿verdad? Y grandes, lascas grandes. Estos estilos de artefactos no se ven en el posclásico ni antes en el clásico, que fecha más antes al 800 después de Cristo. Y entonces otro arqueólogo, Alejandro Gilot, que estaba trabajando aquí en un depósito aquí cerca del agua en la isla 6, encontramos una terraza ahí, justo al agua, que tenía pedazos de incensarios, como del posclásico, y para acá digo yo, porque estaban en la superficie. Y otros arqueólogos que trabajan con el posclásico o precontacto dicen que esos son diferentes, son más grandes y etcétera, que se ven diferentes de lo que habían visto. Y son semejantes en su forma a los incensarios del posclásico tardío o justo antes del contacto de españoles de Yucatán. Son bien semejantes. No estoy diciendo que son yucatecos, pero solo por el estilo podemos fechar estos incensarios al posclásico, al histórico. Pero todavía se tiene que recordar que los mayas no conquistados históricos seguían usando estas cosas hasta el siglo XIX y los lacandones usaban sus incensarios, pues no semejantes, pero todavía que tienen caritas pegadas y a veces brazos y todo pegado, ¿verdad? Y esto entonces es una reconstrucción de lo que hemos encontrado en la isla 6, de lo que excavó Alejandro, una terracita con una fila de esos incensarios con figuras puestas. Pues entonces, para concluir, digo que los sitios lacandones, los sitios para los ritos lacandones son muy importantes para ellos, no solo para comunicarse con sus dioses, pero también en el tiempo de contacto con los españoles y con los arqueólogos empezaron a hacer más ritos todavía. Tengo que estudiar esto más, pero digo que estaban como marcando su territorio, ¿verdad? Van a las ruinas, van a las cuevas y hacen sus ceremonias ahí. Y eso es importante porque, por ejemplo, aquí eso es una pintura de castas, pintura española de castas, que muestra que había mucha gente no conquistada, digamos. Para el siglo XIX, la mayoría del territorio aquí, de la tierra, en el Nuevo Mundo, no era conquistado. La mayoría. Había poco territorio que estaba controlado por los españoles hasta la época de independencia, ¿verdad? La mayoría era controlado todavía por mayas y otros indígenas no conquistados. Entonces es interesante que había mucho contacto, ¿verdad? En el tiempo colonial y en el siglo XIX había mucho más contacto todavía en las tierras bajas de los mayas y los lacandones. Habían conflictos y todo, y los lacandones empezaron a hacer ritos, todavía a hacer peregrinaciones a los sitios, a hacer ritos para marcar su territorio, ya que estaban entrando más gente extranjera y de afuera. Y eso pasa en otras partes del mundo, en África o en Asia, cuando hay conflictos sobre territorio, contacto, la gente indígena empieza a hacer ritos en lugares sagrados, conectados con sus antepasados, para decir que eso es su territorio y no de los de afuera. Buenas noches. Mi pregunta es, usted mencionó que los itzáes huyeron hacia la región de Usumacinta, hacia esa región donde hoy se encuentran lugares lacandones. Mi pregunta es, ¿los lacandones son entonces descendientes de los itzáes? Interesante. Interesante la pregunta. La gente que estudia la cultura lacandona
hay muchas teorías sobre el origen de los lacandones y su cultura. Algunos dicen que los lacandones vivían por aquí, mucho de Petén y Chiapas, la selva lacandona. Y muchos antropólogos dicen que venían de Yucatán, escapando los españoles de la conquista y los impuestos, y etcétera, de Yucatán, y se huyeron para acá, para la selva libre, porque habían mayas ya libres, no conquistados aquí. Otros dicen que eran los itzáes. Otros dicen que eran ya yucatecos, porque los lacandones hablan el yucateco, el maya yucateco, un dialecto de yucateco, no es chol, que se encuentra aquí. Y para acá, para el Petén también tiene poblaciones que hablaban chol hasta el siglo XVIII. Otros dicen que había otro grupo nuevo, no estudiado de aquí del Río de Pasión, que se llamaba los Xocmó. Pero lo que pasa es que yo digo que los lacandones y su cultura salió de la interacción de todos los mayas no conquistados y a otros escapados que vinieron a la selva. Y por la interacción y el intercambio y casamientos y todo, ¿verdad? Entonces salió la cultura lacandona. Yo creo que habían otras culturas mayas históricas, de mayas no conquistados, que ya se desaparecieron para el siglo XIX. Y solo quedaron los lacandones, ¿verdad? Entonces yo digo que sí, son de itzáes que se escaparon de aquí, del centro Petén para acá, para el oeste, pero también de los yucatecos que bajaban de Yucatán, de los choles que quedaban aquí, de los yucatecos indígenas que estaban en la selva lacandona. Y eso ha pasado en otros sitios, en donde, por ejemplo, en las selvas amazonas. Muchas de las culturas que ya se ve hoy en día fueron formadas en los tiempos coloniales y el siglo XIX. Porque también había conquista ahí, ¿verdad? En Perú y Brasil. Y la gente se huyó, los indígenas se huyeron a la selva de Amazon, la selva amazona, y ahí es documentado el siglo XIX que empezaron a hacer intercambio y vivir juntos, ¿sí? Y salieron otras culturas que se llama etnogénesis. Entonces, el génesis de culturas pues sale después de esta interacción. Y lo mismo pasó con los lacandones. ¿Cuáles son las principales causas en la reducción de la población de los lacandones? Dijiste la despoblación, ¿verdad? Porque ya son hoy 500 personas hoy en día, y tengo documentos, eso que habían miles hace 150 años. Eso es interesante porque mucha gente dice que eran enfermedades. Había mucho contacto en el siglo XIX porque Guatemala y México querían desarrollar las tierras bajas, cortar la madera y trabajar la tierra. Y entonces había más interacción con la gente de afuera, y la gente de afuera, los extranjeros, trajeron enfermedades. Y sí, se murieron muchos lacandones, pero cuando yo veo la información de la arqueología y de los documentos históricos, hay otros factores envueltos. Primero, los lacandones, es difícil contar los lacandones ya que viven aislados, ¿verdad? Entonces, yo digo que habían 3,000, tal vez habían hasta 5 o 6,000, es posible, porque es difícil encontrar los sitios en la selva y contarlos y la población. Eso es uno, que se escaparon y no fueron contados. Entonces, el otro, entonces como se ve como había una bajada grande de población, no era. Entonces, a través del tiempo, esos lacandones que estaban aislados se murieron o se asimilaron, etc. También había mucho conflicto. El conflicto entre la gente extranjera que llegaba el conflicto era tremendo. Peleaban con los chicleros. Los chicleros llegaban y algunos robaron de los lacandones. Y de vengarse, los lacandones mataban chicleros y los chicleros mataban a los lacandones. Eso sí es claro que sale
en la etnografía y en los documentos históricos. El conflicto era bien importante para bajar la población a Lacandón. Se asimilaron. Cuando llegó gente en el tiempo colonial hasta el siglo XIX, los lacandones empezaron a hacer trueque y casarse con la gente de afuera, y algunos estaban viviendo en Palenque, habían lacandones viviendo en Sayaché, habían lacandones viviendo en Flores y San Benito, hasta que hoy hay un señor grande que es lacandón, pero dice que no es lacandón, pero llegó en los años 60 y se asimiló. Y eso pasaba mucho. Tauser y otros llegaban a los campamentos de los chicleros, chateros, y habían lacandones ya asimilándose en esos campamentos. Entonces la asimilación es otro. Digo que son muchos factores, no solo la enfermedad. Y además los asentamientos lacandones eran dispersos, y las enfermedades no corren así entre poblaciones que son dispersas. Hay que tener poblaciones concentradas, y ahí sí, entonces hay problemas con enfermedades. Pero cuando no había mucho contacto y con residencias pequeñas, aisladas, no corre enfermedades como influenzas, y eran más comunes con poblaciones así. Entonces no eran enfermedades nada más. Sí, eso era un factor, pero ahí hay más factores todavía. Yo quisiera hacer dos preguntas. Usted mostró una fotografía donde decía que habían hallado más de las formas en lanza, líticas y todo. Habían hallado unas, no sé si era, Ajá. decía ahí una monedita de 15 len. Ajá. Ajá, sí. Pero, pues, ¿es de oro o es de cobre o es de qué época? No, eso, si no expliqué eso bien, eso puse nada más la moneda, no encontramos en el sitio arqueológico, me gustaría encontrarlo, pero solo puse la ficha para escala. Los lacandones querían monedas y usaban las monedas para comprar cosas y todo, pero más bien querían monedas para hacer collares. Y hasta la fecha no hemos encontrado fichas perforadas. Esto nada más muestra que esas flechas son bien pequeñas, y la lítica, los proyectiles pueden ser de atla, ¿verdad? Pero si son bien pequeñas, como una ficha de 1 len o 5 len, esos son flechas. Y los lacandones y otros mayas históricos posclásicos usaban flechas. Antes de eso de clásico, usaban flechas, pero no tanto. Solo para seguir con lo de las flechas, es cierto que los lacandones eran tan hábiles con las flechas y los arcos, que podían tensar el arco con los pies, y estando acostados tiraban la flecha al aire y la flecha caía en un animal. ¿Será cierto eso o qué? Ajá. No, usualmente usaron las flechas para pescar y para cazar pájaros, monos, hasta jaguares. Tenía una flecha especial para cazar jaguares. Pero no así, solo tiraban directo y siempre pegaban al blanco. Siempre decían eso los chicleros, que temían los lacandones porque siempre se tiraban bien con las flechas y eran bien peligrosos, porque eran los lacandones y sus flechas eran bien silenciosos y temían mucho. Solo una pregunta, ¿es o no es un grupo étnico puro y cultural los lacandones? ¿O son un grupo migratorio que se las peló porque vieron a los españoles? Ajá. ¿Es o no es un grupo puro étnico de esa zona de Chiapas? Ajá. Esa es mi pregunta, porque no quiero decir mi respuesta mía, pero sí me gustaría que usted me dijera, ¿es o no es? No importa que culturalmente hayan tenido influencias en el tiempo, de todo tipo, pues, de salud, pero el grupo sí es puro. Pues la respuesta es interesante porque es sí y no. Porque sí eran indígenas ahí los choles y yucatecos. Cuando llegaban los españoles para conquistar a los itzáes, empezaron la tercera vez, en 1695,
pasaban por todo ese territorio y dijeron que sí, que ya habían en esa época gente de habla yucateco y también de chol, yucatecos como los lacandones. Entonces digo yo que sí, que había gente indígena ahí de hablar yucateco y chol, se mezclaban entre sí, entre ellos mismos, los indígenas de las tierras bajas del sur, pero también llegaba la gente de Yucatán, de Chiapas al oeste, de Belice, hasta las tierras altas de Guatemala. Estaban huyendo la conquista, ¿verdad? Se fueron para las tierras bajas, se estaban haciendo ya antes el intercambio con los lacandones y otros de sus antepasados, se huyeron para allá y también por la interacción y por las uniones matrimoniales, sí, pues salió la cultura lacandona y otras culturas históricas, algunas cuantas que ya no sabemos nada, se desaparecieron. Entonces sí son indígenas de allá, pero mezclados con los que vinieron de afuera. Buenas noches, una consulta. La cosmovisión de los lacandones es muy interesante. Yo sé que tal vez esto no era parte de su... Nosotros tuvimos un amigo desde hace 20 años que vivió con los lacandones y nos contó historias realmente fantásticas sobre su relación con el mundo, su relación con la tierra, cómo las cuevas son sagradas, pero cómo no cualquiera puede entrar, cómo su presencia, la importancia de los sueños para los lacandones. No sé si usted nos puede dar alguna bibliografía o si conoce algo especial, no sé, creo no hay tiempo o tal vez pudiera hacer otra presentación porque estoy segura que usted sabe mucho sobre esa parte. Sí, es muy interesante hablar con los lacandones de hoy en día y una cosa bien interesante de los sitios sagrados, cuando me llevaban a las cuevas y a las ruinas, ellos decían, esos son las casas de los dioses, como si fuera de hoy. Mucha gente que ha hecho estudios dicen, van ahí por sus antepasados. Eso sí es parte, que reconocen que sí, eso está conectado con el pasado. Pero son casas de los dioses de hoy. Hoy en día viven sus dioses ahí. Entonces ellos explican que para nosotros se ve como una cueva, pero es que nosotros no tenemos la vista correcta para ver que es una puerta de una casa de cemento. O las ruinas, nosotros vemos ruinas, montículos, pero dicen, no, si nosotros tuvimos la vista, la percepción sobrenatural de los dioses, nosotros entonces veríamos la casa bien hecha y con el Dios ahí en la puerta saludándonos y todo, ¿verdad? Pero no tenemos esa vista, entonces ellos, ya que son humanos, van y dan ofrendas y piden cosas, pero tratan de comunicarse con los dioses, pero entonces salen porque no tienen la vista para comunicarse directamente con los dioses. Y eso era bien interesante cuando me explicaron eso y nunca he escuchado de esa explicación indígena sobre los lugares sagrados. Para ellos sí, los dioses están ahí mismo, solo nosotros no podemos ver las casas y no podemos ver los dioses. Y hay mucho para leer sobre eso, unas publicaciones en México de los 60s y 70s y de Robert Bruce, B-R-U-C-E, y se encuentran, yo he visto en las librerías aquí en Guatemala, o se puede pedir por internet, de Robert Bruce. Y John McGee, es otro McGee, John McGee. John McGee tiene 2 libros excelentes sobre los lacandones. Y los dos tratan muy bien y muy interesante la religión lacandona. Buenísimos esos libros. Y además yo trabajo con John en Chiapas, me está enseñando, ayudando, yo estoy aprendiendo lacandón y él está traduciendo porque hablan español, pero no están bien su español, entonces tengo que trabajar con John y es fantástico. Mira, un arqueólogo trabajar con un etnógrafo, un antropólogo, esa es la clave. Yo quería preguntar otro poco más del mundo de los sueños. Usted ha convivido con ellos y ha participado. Cuéntenos un poco de la parte de cómo aprenden a soñar y cosas de eso.
Sí, sobre los sueños hablan y cada mañana preguntan y si tenía sueños o no, si tenían, porque todo el mundo, según ellos, tienen sueños todas las noches. Es como una vista al mundo sobrenatural, ¿verdad? Una conexión. Y entonces preguntan y uno entonces contesta. Y yo recuerdo una vez que yo tenía un sueño de un bebé y algo, entonces estaban, entonces sí, vas a ir a cazar venados o algo así, a hallar un venado y tener esas interpretaciones interesantes sobre los sueños. Y Robert Bruce tiene 2 tomos sobre los sueños lacandones. Se llama Dream Symbolism, el simbolismo de los sueños de los lacandones, pero solo ha publicado en inglés. The Dream Symbolism. Pero si busca Robert Bruce, con B-R-U-C-E, se encuentra en internet. En Amazon.com tiene Dream Symbolism, el tomo 1 y tomo 2 a la venta. Y se encuentran en las librerías porque fueron publicadas, bien interesante, publicadas en México, pero en inglés. No entiendo eso todavía. Pero tiene muchas palabras y mucho texto en lacandón. Y yo creo que por eso le llamaban la atención mucho a la gente de México a publicar eso bien importante sobre la cultura lacandona de Chiapas. Y lo publicaron en inglés. Pero tiene todo, tiene un diccionario de cosas de sueños y interpretaciones lacandonas de sueños. Bien interesante. Es una pregunta sobre el uso del color. Ajá. ¿Cuál es la tecnología del uso del color? Se le ven grafitis en unos incensarios y no en los hilos, ¿no? En los trajes. Sí, sí. Ha cambiado un poco la producción de color, el uso de color a través del tiempo. Antes usaban más, como en los riscos y los grafitis, pinturas, usaban más colores de los suelos, el rojo, anaranjado, mezclado con pigmentos de plantas y animales. Hoy en día, bueno, de últimos 100 años, usan nada más el blanco. Los lacandones producen el blanco de piedra caliza o las conchas, caracolitos, y los rompen, los queman y hacen pintura blanca, como estuco, ¿verdad? El negro es de que hacen fuegos pequeños, se pone una olla encima y el humo que se colecciona en la olla lo sacan y usan para el negro. El rojo es de achiote, hoy en día rojo. Usan mucho rojo y dicen que es sangre. Entonces hacen rojo de achiote y otras plantas y pintan sus casas durante las ceremonias. Pintan sus ropas, ceremonias con diseños en el achiote, los incensarios y su sacún, ¿cómo se llama? Las bandas de papel que ponen en la cabeza. O pintan con diseños en rojo también. En algunos documentos históricos hablan que los lacandones pintaban cosas en azul, como el Maya Blue, ¿verdad? El azul maya. Pero yo creo que no es de tierra, como el azul maya del tiempo clásico era de tierra. Usaban otra cosa para pintar la ropa, su ropa y otras cosas en azul. Y no sabemos de dónde sacan el azul. Pero entonces no quemaban, cuando tenían sus ollas y cosas pintadas, no los quemaban después, los dejaban así. Entonces por eso cuando encontramos los incensarios, eran pintados, blanco, todo blanco, y después con diseños en colores. Pero ya que no los quemaban otra vez, en unos años, 10, 20 años, ya disuelven los colores. Pero antes no, antes tenían más químicos, eso para que aguante mejor la pintura. Entonces los riscos, la pintura es bien preservada. Pero la tecnología era diferente. Las construcciones que se encuentran en las islas, ¿están hechas por ellos o está reusado de construcción anteriores? Las terrazas y los rasgos arquitectónicos en las islas de la Laguna Mendoza y del lado de Chiapas también eran hechos por los mayas posclásicos o justo antes del contacto con los españoles, antes del tiempo colonial y durante el tiempo colonial.
los lacandones para el siglo principios mediados del siglo XIX, cuando empezó a bajar la población lacandona o cuando empezaron a desaparecerse, a aislarse más por el contacto, no estaban haciendo construcciones en piedra. Las construcciones que hemos encontrado son de una hilera, algo así, son plataformas o bajas o líneas de piedras de una hilera, o sea, una línea nada más de unas piedras pequeñas. Y esos son como de tiempo colonial o posclásico, algo así, o histórico temprano. Y hemos excavado algunos y no han salido objetos lacandones. Pero entonces no me sorprendería si estamos excavando y encontramos artefactos de los lacandones de principios del siglo XIX, digamos, y están haciendo plataformas todavía. Pero eso no se ha estudiado tanto. Entonces los rasgos arquitectónicos son de los mayas coloniales en las tierras bajas o los posclásicos. Si quería hacer un comentario, entiendo que este es un grupo renegado prácticamente. Después que llegaron los españoles, pues como usted dice, se agruparon todos estos restos de varias culturas y varias lenguas y formaron un grupo. Una cosa que me intriga es una cultura pues basada en el sigilo y estuvieron escondidos durante mucho tiempo. ¿Encontró usted algún tipo de organización o de gobierno, o esta gente únicamente se manejaban por algún sistema de patriarcado o matriarcado? ¿Qué tipo de organización social tenían los lacandones? Interesante. Al principio tenemos evidencia arqueológica y histórica de unos documentos que habían cacicazgos. Y eso es bien importante. La gente no piensa esto, que habían como gobiernos complejos hasta el siglo XIX. Como cacicazgos pequeños, o sea que hay un cacique que dominaba un territorio pequeño y que tenían asentamientos grandes. Llegaron algunos españoles y conquistadores en principios del siglo XIX y describen asentamientos grandes de 500 personas, algo así, un poco más, que estaba protegido por palizadas o por plantas de maguey, plantas espinosas, para protegerse del asentamiento y el territorio. Esto es hasta los principios del siglo XIX. Pero después, cuando hubo más contacto en el siglo XIX, que entraban más gente ahí en las selvas para desarrollar la selva, empezaron a moverse, salirse de esas poblaciones y había mucha gente muriéndose por las enfermedades o conflictos. Entonces, como ese contacto y el choque de las enfermedades y el conflicto rompió esos cacicazgos. Y desde entonces, desde mediados del siglo XIX para acá, están organizadas, las poblaciones están organizadas en linajes, en como tribus, digamos, que son segmentos de linajes y que no hay un cacique, no hay un gobernante o dos gobernantes como los cacicazgos, pero sino que el cabeza del linaje es el gobernador, digamos, y no tiene poder político realmente, económico, tanto como los cacicazgos. Entonces, por la despoblación y la entrada de gente, el conflicto, entonces rompieron esos cacicazgos y cambiaron a tribu. Y entonces hasta la fecha es menos, los linajes ya no son tan importantes. Hace 50 años los antropólogos estaban haciendo estudios sobre los linajes. Hay un profesor aquí que ya se jubiló, creo, este año, el profesor Dr. Boremans, de la Universidad del Valle, que ha hecho estudios bien interesantes de los Onen o de los linajes lacandones. Y ya son no tan importantes, entonces están haciendo más como familias, organizaciones familiares que son más importantes hoy en día. Y eso es por la influencia de afuera, ¿verdad? Influencia de la gente occidental, que las familias nucleares son más importantes que
linajes, tribus, cacicazgos, etc. Sí, buenas noches. Dentro de las fotografías que vimos, había una donde habían varios objetos y dentro de los objetos había papel. Usted mencionó la importancia del papel. Y luego yo estuve en Palenque hace como 10 años y ahí vi lacandones. ¿Qué le merece a usted la opinión de ellos? O sea, ¿son realmente o son personas que solo venden objetos? Son lacandones. Algunos en Palenque de otras culturas que se visten como lacandones y que se dejan el pelo crecer. Pero la gente de Palenque no los deja vender cosas supuestamente en la entrada. Usted dice de la entrada de las ruinas, ¿verdad? Eso es gente de Lacanjá y Najá y Mensabac que están vendiendo las cosas que han hecho para el turismo o para vender, para ganar dinero, ¿verdad? Entonces venden papel, venden jun, venden copias, pero no son kulak porque no están pintadas. Las cerámicas con la cabecita venden también, pero no las pintan y no han usado esas cerámicas para las ceremonias. Pero venden eso también a la gente, venden esculturas en madera, collares y todo. Son lacandones. La mayoría son de Najá. Y eso es interesante porque Najá no tiene mucho turismo. Najá es una comunidad lacandona bien aislada. Ya tiene un camino que ya entra en el pueblo y tienen electricidad y todo. Ellos quieren ganar dinero con el turismo, pero tienen que irse hasta Palenque. Los de Lacanjá porque Lacanjá se encuentra al lado de Bonampak, que es famoso, una ruina famosa, ¿verdad?, por las pinturas mayas y las estelas y todo, de la primera transparencia que mostré. Los de Lacanjá viven al lado de Bonampak y controlan el turismo a Bonampak. Si quieren ir a Bonampak, tienen que ir a Lacanjá y los lacandones son los guías y tienen los microbuses y todo para llevarles a Bonampak, es a través de los lacandones. Ganan bien el turismo de Bonampak. No necesitan básicamente ir a Palenque para vender cosas, lo venden ahí en Lacanjá. Entonces los lacandones que vio usted son básicamente de Najá. Yo los he visto ahí en las ruinas y he practicado con ellos y todo. Y son lacandones. Algunos tienen el pelo largo, muchos ya han cortado el pelo, pero siempre se ponen la ropa blanca larga. Yo quería hacerle un comentario y una pregunta. ¿Las ofrendas siempre están en la superficie o a veces se entierran? Las ofrendas están enterradas también, porque hay muchas capas de ofrendas de ya que van a veces 1000 años. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, está en la superficie, pero debajo hay. Entonces como arqueólogo llego ahí, y entonces puedo imaginar nada más los siglos de evidencia de ritos aquí. Y cuando tengo los fondos para ir a excavar el permiso, voy a empezar. Y con la ayuda de los lacandones, porque quieren saber, es interesante, ellos quieren saber de su historia, quieren ayudar y quieren atención, turismo y todo eso. Pero lo más interesante es que ellos dicen que hay que trabajar aquí. Me llevaron a ver esto porque ellos dicen necesitan ayuda para proteger estos sitios y ven los arqueólogos y antropólogos como una ayuda, no solo económica, pero también porque nos interesa preservar los sitios. Entonces me preguntan, ¿cómo podemos dar protección a estos sitios? ¿Y saben por qué? Porque la gente de afuera vienen y sacan estos cerámicas y sacan las cosas y lo venden o lo llevan a sus casas. Y entonces, ya que tenían confianza conmigo, de antropólogo, de arqueólogo, me llevaron a este sitio. Y me preguntaban, ¿cómo podemos proteger esto y poner rejas o algo así? Y la otra cosa que me llama la atención es que cuando se da la guerra de las castas en México, hay muchos reportes de batallones de lacandones que apoyan a los españoles. No sé si usted ha encontrado algo sobre eso. Bueno, la cosa es interesante porque durante la guerra de las castas, que empezó en 1847, 48, por ahí,
muchos mayas yucatecos que vivían en Yucatán no apoyaban la guerra, no apoyaban sus hermanos yucatecos en la pelea. Se fueron de Yucatán, se fueron a Petén y se fueron a Belice y se llaman mayas pacíficos. La aldea en Tikal son mayas yucatecos pacíficos mezclados con lacandones. Y la aldea está cerca del campamento de Pensilvania, entre el campamento de Pensilvania y el Templo 1 de Tikal. Ahí está la aldea histórica. Y en 98 fui ahí a una temporada de excavaciones ahí en esa aldea. Pero a la par, en Yaxha había otro pueblo de 400 personas yucatecos en Yaxha. Y Modesto Méndez y otros mandaron gente, soldados y todo, porque estaban preocupados que estaba llegando la guerra de las castas aquí en Guatemala, aquí en Petén. Pero cuando llegaban ahí vieron que eran pacíficos, que no querían parte de ese conflicto. Entonces estoy llegando al punto que los lacandones vivían con esos pacíficos y apoyaban a los federales en ese momento, porque los pacíficos apoyaban el gobierno federal de México y no de los mayas guerreros en ese momento, la guerra de las castas. Pero también siempre habían muchas facciones, ¿verdad? Algunos lacandones peleaban con los españoles y con los extranjeros, y otros eran pacíficos también, ¿verdad? Entonces, sí, habían lacandones que ayudaban y estaban contra los federales, pero otros también apoyaban, y yo creo que muchos que vivían con los pacíficos apoyaban a los federales. Y yo tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué se llaman lacandones? Y segundo, ¿por qué se visten en ese estilo tan distinto a los mayas del posclásico? Gracias. Se llaman lacandones porque lacandón es una corrupción de la palabra lacamtún, dicho, un cambio de lacamtún en español. Cuando llegaban los conquistadores españoles, pero la primera vez en esta zona fue en como 1550, encontraron gente viviendo en islas, en Chiapas, y preguntaron a la gente cómo se llama este lugar o cómo se llaman ustedes, y decían Lacamtún. Y Lacamtún quiere decir piedra ancha, que es isla, piedra ancha. Y entonces los españoles escucharon lacandón. Entonces desde 1550 aplicaban el nombre lacandón a los lacamtunes, los de Lacamtún. Entonces el nombre también se aplicaba hasta la gente, los indígenas libres, hasta Petén, todos eran lacandones. Tienen nombres diferentes, ellos dicen que son Hachuinik, gente verdadera. Eso es interesante porque nombres así para gente vienen después de contacto con otra gente, ¿verdad? Porque dicen somos Hachuinik, somos las personas verdaderas. Y nosotros, los extranjeros, no somos Hachuinik, somos Tul, somos extranjeros. Entonces empezaron a clasificar a la gente, pero el nombre para ellos es Hachuinik y no es lacandón. Y de esa ropa que sí es bien diferente a lo que vemos en las estelas de los mayas clásicos o del arte de maya postclásico, es diferente. Pero a la misma vez, eso es la ropa que usaba mucha gente común en las tierras bajas. Porque la ropa larga, así con mangas hasta aquí y aquí, ayuda mucho con el sol primero, pero por los insectos. Y entonces cuando se siente eso, se ponen la ropa alrededor de los pies y los mosquitos y zancudos no pueden molestar a ellos. Entonces es una ropa y suelta, ¿verdad? Por el calor. Hay que ponerse ropa de algodón, porque es de algodón natural. Ellos hacen su ropa de algodón y papel. Y entonces ese estilo viene de antes, pero no vemos representaciones de gente común en el arte maya, del clásico postclásico. Eso es interesante este proyecto también, ¿verdad? Porque hay muchos proyectos que estudian la cultura de los mayas élite, que es bien interesante, pero hay menos de la gente, de la población, del pueblo.
Entonces, de los mayas históricos, sí estamos excavando de los incensarios y cosas así, de los caciques, pero mucho de lo que estamos haciendo es de la gente común, agricultores, etcétera. Estamos aprendiendo mucho sobre ellos. Entonces, su ropa era diferente de los de la élite. Y los españoles describen en 1550 que la gente ponía esa ropa ahí en Chiapas y en Petén. Entonces se conserva esa ropa desde entonces para acá. Entiendo que los lacandones dejaron constancia escrita a través de grafitis, no estelas y esto. En Dos Pilas se puede observar en muchos murales una variedad de grafitis. Y mi pregunta es si pudieran ser estos, porque parecieran ser más recientes, pudieran ser estos hechos por lacandones. ¿En Tikal dice usted o en Dos Pilas? Ah. Yo trabajé por 4 años en Dos Pilas y no recuerdo del grafite que habla usted. Entonces, en algunos muros en Dos Pilas o en las escalinatas jeroglíficas o... En las habitaciones. No recuerdo cuáles son. Ese, por ejemplo, que mostré del altar de Dos Pilas, que está encima del altar, ¿es semejante a eso? ¿Son grabaciones o cómo son los grafites entonces? Me parece que están en las paredes. Puede ser, y hasta que la grafite de Tikal también es de algunos de los diseños son de mayas históricos y de los lacandones y yucatecos pacíficos que vivían ahí, porque pusieron ollas para ofrendas dentro de los templos de Tikal, y la gente del proyecto de Tikal encontraron esas ollas históricas, pero nadie hizo mayor estudio. Digo que sí, es posible que los lacandones hicieron otros diseños, otro grafite en Dos Pilas, Piedras Negras y otros sitios. Pero también llegaban los chicleros, hasta que Dos Pilas estaban los chicleros y otra gente ahí que también podían hacer diseños. Hay que hacer un estudio, ¿verdad?, de grafite, porque el mismo estudio por la grabación se nota si es viejo, si es más reciente, o si hay pintura o no. Entonces uno puede empezar a caminar y fechar y entender mejor el grafite. Pero mucho de grafite en Tikal sí era del clásico y posclásico, pero estoy diciendo que también es de los mayas históricos y de los lacandones. Pero hay que estudiarlo más, ¿verdad? No hay tantas investigaciones de esas cosas tan interesantes. Sí, sobre esto, ¿usted piensa que petroglifo de allá está hecho por lacandones? No, el nombre sale en las inscripciones jeroglíficas del tiempo clásico tardío. En las estelas de Yaxha, el nombre del lugar es Yaxha. Pero eso es interesante que dice usted, ¿por qué sabemos de ese nombre todavía, verdad? A través de los mayas no conquistados, del tiempo del posclásico, de los tiempos coloniales hasta los lacandones, se han transmitido ese nombre para ese lugar hasta hoy en día. Mi pregunta es, ¿el petroglifo que se encuentra en Yaxha, que usted conoce? No, yo no conozco el petroglifo de Yaxha. Algunos grafitis de Tikal, yo he visto publicaciones, yo he ido a Yaxha como 4 o 5 veces, pero no conozco este petroglifo. ¿Están en un templo arriba, en un templo, o abajo, o una escultura, o dónde? No, sobre roca madre. Semejante al de Tikal entonces, que hay un diseño en roca madre cerca de un sendero en Tikal. ¿Es semejante a ese diseño? No lo conozco, interesante. Digamos que entonces en la Chiapas se encuentra también petroglifo asociado a agua. Sí, y son de los lacandones y sus antepasados y los mayas no conquistados. Porque los petroglifos y el arte sobre las rocas, eso es sí y fecha al clásico tardío, pero había más después, en el tiempo histórico. Pintaban más que grababan, porque es más fácil y no sé, por razones culturales pintaban más o grababan un poco en los riscos, en los templos.
pero hay que hacer más estudios sobre eso. Y eso tenemos planeado para sacar pintura de las pinturas en Chiapas y fechar las pinturas, porque si es negro tiene carbón y se puede hacer el análisis radiocarbono y sacar la fecha. Solo quiero hacer una corrección. Yo le dije 2 pilas, y es Nacum. Ah, Nacum. Yo he ido a Nacum una vez nada más y pasé bien rápido, 1 hora o 2 horas en Nacum, entonces no subimos a los templos de Nacum. Y me gustaría saber por qué Nacum, el nombre viene de los lacandones también, Nacum, porque Nacum es el lugar de las vasijas. Nacum es casa de vasija de tierra o algo de tierra, y es nombrado así porque los lacandones pusieron incensarios en los templos de Nacum. Eso es bien interesante, yo no sé si está publicado, me gustaría ver el diseño, es posible que fue hecho por los lacandones, porque estaban haciendo ritos ahí, viviendo ahí. Interesante. Y lo de Yasha también. Ahora, cuando llego a Chicago, voy a empezar a hacer investigación en internet y la biblioteca para ver si lo logro a ver.